les bendiga, hermanos, ¿cómo están? Estamos por acá hoy para traerles un tema que estoy seguro que a muchos nos ha pasado o muchos nos hemos visto envueltos, hemos sido partícipes de estas cosas. El tema de hoy es, ¿te han juzgado o lo has hecho tú con otros? Ese es el tema de hoy, hermanos. Como hijos de Dios, la palabra nos enseña que debemos exhortar a nuestros hermanos. Pero muchas veces, antes de exhortar, lo que hacemos es juzgar o señalar a los otros. Incluso lo llegamos a hacer antes de tiempo. Pero ¿qué pasa? Que Dios nos ha dejado en su palabra que debemos hacer esas exhortaciones a otros hermanos porque debemos ayudarnos como cuerpo de Cristo, ¿verdad? Vamos a ver qué dice la Biblia en cuanto a eso. Busquemos en el libro de Hebreos, capítulo 3, versículo 13. Hebreos 3, 13. Leo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice, hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Veamos otro capítulo, otro versículo. En Hebreos 10, versículo 24. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Entonces, ya entendemos que Dios realmente nos manda a que exhortemos a nuestros hermanos, nos exhortemos unos a otros. Pero es algo que debemos hacer con mucho cuidado. Lo primero que debemos hacer es orar a nuestro Señor Jesucristo para que Él tome el control y tome nuestros pensamientos, nos dirija cómo hablar, qué decir y de qué manera hacerlo. Porque la oración es tan importante en este aspecto que incluso nos puede ayudar a que después que nosotros oremos por esa falta, por esa falla, por esa parte por la que Dios nos ha puesto que exhortemos a un hermano, muchas veces cuando nosotros oramos y ponemos en sus manos a nuestros hermanos, da el caso de que cuando ya queremos ir a hablar o a comentar o a exhortar a ese hermano, ya hemos visto que el Señor ha actuado en ellos, en esa otra persona, y ni siquiera es necesario que nosotros tengamos que decir nada. Esto es parte de lo que está aquí en la palabra, ¿verdad? Que es una preocupación de que como hermanos nos, nos preocupemos, valga la redundancia, de que los otros no nos endurezcamos a causa del pecado, a causa del engaño del pecado, o que nos estimulemos a hacer buenas obras. Entonces, el Espíritu Santo tiene la capacidad de trabajar en nosotros para exhortar y también tiene la capacidad de trabajar en aquellas personas que necesitan ser exhortadas. Muchas veces Dios trata directamente con ellos y no es necesario que nosotros lo hagamos. Pero si el caso es que necesitamos hacerlo, entonces debemos atender y cumplir la palabra, ¿verdad? Que es exhortar y cuidar, velar que los hermanos, o sea, estimularlos al amor y a las buenas obras. Veamos el caso que tenemos hoy como ejemplo, que es cuando el pueblo de Israel ya había salido de Egipto, ¿verdad? Ya Moisés había muerto, había quedado Josué como su sucesor. Se reparte la tierra de Canaán entre las 12 tribus de Israel, bueno, entre las 11, porque los hijos de Leví, ellos no tenían un territorio como tal. Cuando se estaban entregando esas tierras, ¿verdad? Hubieron 3 tribus que quedaron separados por el río Jordán de las otras 8, que fueron los hijos de Rubén, los hijos de Gad y media tribu de los hijos de Manasés. Los hijos de Manasés tuvieron una mitad
al lado del Jordán y una mitad al otro lado. Entonces, acá vamos a empezar leyendo en Josué cuando él los despide, cuando despide a los hijos de Rubén, de Gad y de Manasés, cuando ellos van a tomar su territorio, el otro lado del Jordán. Josué les recuerda una palabra que les había dejado Moisés. Eso está en Josué capítulo 22, versículo 5. Esta enseñanza va a estar basada en este capítulo especialmente. Y dice: solamente que con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento y la ley que Moisés, siervo de Jehová, os ordenó, que améis a Jehová vuestro Dios y andéis en todos sus caminos, que guardéis sus mandamientos y le sigáis a él y le sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. Amén. Entonces, acá Josué les había dado a estas 3 tribus, les había recordado la palabra que les había dejado Moisés, los mandamientos, pues, que son unos mandamientos que aún están vigentes, y es que le sirvamos solo a nuestro Dios, que guardemos sus mandamientos, guardemos su palabra. Entonces, o sea, esto era porque los estaba despidiendo, ya ellos iban a tomar posesión de sus tierras, y él les hizo ese recordatorio, o sea, le hizo ese recordatorio para que, bueno, ellos se fueran con esa palabra en su corazón. Pero, ¿qué hicieron estas 3 tribus cuando llegaron a esto, o sea, a tomar posesión de su territorio? Pasamos a Josué 22, pero el versículo 10. Y llegando a los límites del Jordán, que está en la tierra de Canaán, los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés edificaron allí un altar junto al Jordán, un altar de grande apariencia. Entonces, acá a primera vista estamos viendo de que ellos habían construido un altar que iba en contra a las palabras que le había dicho Josué justo antes de ellos irse. Y esto causó una preocupación en los hijos de Israel, en las otras tribus, cuando ellos se enteraron. Y eso está acá en Josué 22, 11 y 12. Vamos a leerlo. Y los hijos de Israel oyeron decir que los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés habían edificado un altar frente a la tierra de Canaán, en los límites del Jordán, del lado de los hijos de Israel. El 12. Cuando oyeron esto, los hijos de Israel, se juntó toda la congregación de los hijos de Israel en Silo para subir a pelear contra ellos. Entonces, los hijos de Israel oyeron que estas 3 tribus habían edificado un altar. Cuando edificaban un altar era para hacer sacrificios, holocaustos, cosas que no les agradaba a Dios. Entonces, esta preocupación, ¿verdad? Como dice en la palabra, que debemos vigilar o estar atentos de que nuestros hermanos, incentivarlos a que no se endurezcan a causa del engaño del pecado, ni que hagan malas obras. Ellos, en medio de esa preocupación, oyeron que hicieron un altar, pero acá hay una parte importante. Y ellos no tuvieron un acercamiento a Dios, no tuvieron una comunión con Dios para consultarle, para poner eso en manos de Dios, para saber cómo actuar, sino que ellos simplemente oyeron que hicieron un altar y se reunieron para subir a pelear contra ellos. O sea, prácticamente ellos tomaron una opción basada un poco en la palabra, ¿verdad? Que es vigilar, o sea, velar por nuestros hermanos si se están desviando, en cierto modo, y ellos, basados en esto, se preocuparon, porque también era algo que les iba a perjudicar a ellos. Pero ¿qué pasa? Si ustedes se ponen a ver acá, ellos hicieron todo tomando acciones de hombres, de humanos, o sea, de acuerdo a sus pensamientos. Ellos se congregaron todos y dijeron, bueno, vale, vamos a subir a pelear con ellos porque se están desviando.
y debemos cuidar que se mantenga en la palabra de Dios. Pero acá en ningún momento ellos le consultaron a Dios ni pusieron eso en sus manos. Cuando llegaron allí, en Josué 22:15, los cuales fueron a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad y a la media tribu de Manasés, en la tierra de Galaad, y les hablaron diciendo: toda la congregación de Jehová dice así: ¿qué transgresión es esta con que prevaricáis contra el Dios de Israel, para apartaros hoy de seguir a Jehová, edificándoos altar para ser rebeldes contra Jehová? Entonces, acá podemos ver de que realmente ellos venían con un buen motivo, o sea, ellos venían con una buena razón por la cual estar preocupados. Pero digamos que se, se extralimitaron con respecto a las acciones que tomaron, porque ellos venían ya dispuestos a pelear con estas tres tribus y venían dispuestos a como fuese corregir esta parte, pero quien corrige no somos nosotros como humanos, quien corrige es Dios. Nosotros solamente damos una alerta. Exhortar es dar una alerta: mira, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué edificaste este altar? ¿O por qué edificaron este altar? ¿Qué está pasando? ¿Qué quieren hacer ustedes con esto? No, ellos de una vez actuaron como actuaría cualquier persona común, cualquier humano. Mira, vamos a reunirnos, vamos a subir a pelear con ellos. Ellos quieren hacer una transgresión, quieren ser rebeldes contra Dios, entonces nosotros no se lo vamos a permitir. Ok, está bien, ellos estaban preocupados, y es en parte lo que dice la palabra, pero no lo hicieron de la manera correcta. Entonces, veamos qué le respondieron estas tres tribus cuando llegaron ahí. En el 22, o sea, Josué 22, capítulo 21, versículo 21, perdón. Entonces los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés respondieron y dijeron a las cabezas de los millares de Israel: Jehová Dios de los dioses, Jehová Dios de los dioses, Él sabe y hace saber a Israel si fue por rebelión o por prevaricación contra Jehová. No nos salve hoy. Si nos hemos edificado altar para volvernos de en pos de Jehová, o para sacrificar holocaustos u ofrendas, o para ofrecer sobre él ofrendas de paz, el mismo Jehová nos lo demande. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ellos en ningún momento estaban alejándose de Dios. Ellos estaban guardando la palabra de Él. O sea, ellos lo que habían hecho no era para ir en contra de las cosas de Dios. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros hacemos las cosas pensando en agradar a Dios o haciendo cosas para su obra, Dios nos respalda. ¿De qué modo? De modo de que nuestros frutos se ven, de modo de que nuestro testimonio es real y puede convencer a cualquier persona de que estamos haciendo las cosas para Dios. Porque contra la verdad no hay ninguna mentira que pueda. Ni todo lo que podamos ocultar o queramos ocultar va a dejar de salir a la luz si Dios está en el medio, si nosotros estamos haciendo las cosas por Dios, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros hagamos, ¿verdad? Que sea para Dios, Dios no lo va a tomar como desagrado. En este caso, ellos habían hecho un altar en el cual los otros hermanos o las otras tribus pensaron que era para alejarse de Dios, y resulta que ellos no lo estaban haciendo así, dejando todo en manos de Dios, poniendo que si realmente era algo que estaba en contra de él, que entonces el mismo Dios lo demandara de ellos. Entonces, ¿qué pasó o sea, qué les quisieron decir ellos? ¿Cuál fue la explicación que le dieron estas tres tribus a los otros hermanos de Israel? Josué 22, capítulo 24 en adelante. Lo hicimos más bien por temor de que mañana vuestros hijos digan a nuestros hijos: ¿qué tenéis vosotros con Jehová, Dios de Israel?
Jehová ha puesto por lindero el Jordán entre nosotros y vosotros. Oh hijos de Rubén e hijos de Gad, no tenéis vosotros parte en Jehová, y así vuestros hijos harían que nuestros hijos dejasen de temer a Jehová. Por esto dijimos, edifiquemos ahora un altar, no para holocausto ni para sacrificio, sino para que sea testimonio entre nosotros y vosotros, y entre los que vendrán después de nosotros, de que podemos hacer el servicio de Jehová delante de él, con nuestros holocaustos, con nuestro sacrificio y con nuestras ofrendas de paz. Y no digan mañana vuestros hijos a los nuestros, vosotros no tenéis parte en Jehová. Entonces ahora, conociendo el verdadero motivo por los cuales habían construido el altar, entonces entendemos de que no era para alejarse de Dios, era simplemente para un recordatorio para las próximas generaciones que no iban a entender por qué estas tres tribus quedaron apartadas del resto de los hijos de Israel. Entonces iban a decir, bueno, si sabes que el enemigo se aprovecha de cualquier cosa para causar confusión y duda, entonces de repente dentro de 2 generaciones esos hijos no iban a entender el por qué ellos estaban aparte, y al ellos construir el altar era con la intención de que ellos siempre tuvieran presente que había que temerle a Jehová, que es el único Dios verdadero. Entonces, al escuchar esto, que dijeron los hijos de Israel en Josué 22, versículo 31. Y dijo Finés, hijo del sacerdote Eleazar, a los hijos de Rubén, a los hijos de Gad y a los hijos de Manasés: hoy hemos entendido que Jehová está entre nosotros, pues que no habéis intentado esta traición contra Jehová. Ahora habéis librado a los hijos de Israel de la mano de Jehová. Entonces, ellos entendieron, cuando conocieron la verdadera razón, ellos entendieron que más bien era algo para agradar a Dios, era algo que era para Dios. Pues ellos no querían alejarse de Él, sino que sus hijos tampoco se alejaran del verdadero Dios. Entonces, ellos, los hijos de Israel, antes de llegar acá, ellos simplemente escucharon. Alguien les dijo, mira, estos hicieron un altar allá abajo, en el río. Entonces ellos se imaginaron, se reunieron, o sea, no había necesidad de ni siquiera prepararse para venir a una pelea. Lo que pasa es que ellos no dejaron las cosas en manos de Dios, sino que tomaron sus decisiones por sus propios pensamientos. Entonces, estas tres tribus lo hicieron fue para testimonio de Dios y no para desviarse de Él. Y eso está en Josué 22, 34. Y los hijos de Rubén y los hijos de Gad pusieron por nombre al altar Ed, que significa testimonio, porque testimonio es entre nosotros que Jehová es Dios. Entonces, si podemos ver, hermanos, que tenemos claro que Dios en su palabra nos manda a exhortar a los demás hermanos, pero debemos estar bien atentos, debemos tener mucho cuidado de qué manera lo hacemos, porque muchas veces queremos juzgar, queremos señalar que estas cosas no son de Dios, ni el señalar ni el juzgar a otro hermano, pero muchas veces nos anticipamos por emociones, por querer agradar a Dios, por la preocupación con esas personas, esos hermanos en Cristo, pero resulta que hacemos las cosas no como Dios quiere. Dios quiere que primero nosotros oremos y pongamos en sus manos todo el problema, toda la falta, todo el error, todo ese comportamiento que queremos que los otros hermanos cambien, se lo debemos dejar a Dios. ¿Por qué? Si bien los hijos de Israel tenían un motivo a simple vista, el cual ellos nunca ellos se percataron, ninguno de ellos lo vio, ellos oyeron que hicieron un altar y debido a esto se preocuparon, se precipitaron y salieron a reunirse corriendo
para ir a pelear contra ellos. Entonces, imagínense que ellos hubiesen llegado allá peleando como querían. Entonces, está haciendo, en vez de exhortar y edificar a otra persona, está haciendo piedra de tropiezo para otros, porque está bien que tú vengas con ganas de pelear, pero si tú incitas a tus hermanos a contender, tú estás haciendo piedra de tropiezo para ellos. Entonces imagínense cómo se estaban precipitando o cómo se precipitaron los hijos de Israel. Ojo, tenían una razón, pero no era la manera de hacerlo. Ellos, está bien, se enteraron de que hicieron un altar, vamos a ir a ver qué está pasando, vamos a hablar con ellos, vamos a ponerlo a Dios en el medio, vamos a poner a Dios que tome el control de esto, pero no precipitarse, reunirse y salir a pelear. ¿Por qué, hermano? Miren, la palabra nos enseña que debemos exhortar, pero también nosotros debemos estar pendientes de nuestras acciones como hijos de Dios. Si usted no quiere, ¿verdad? O quiere evitar que otro hermano tenga la preocupación de exhortarlo, tenga la preocupación de que usted no se endurezca o que yo no me endurezca por el engaño del pecado, ¿verdad? Si nosotros queremos evitar que alguien esté incitándonos, ¿verdad? A las buenas obras o recordándonos cuál es la palabra de Dios, porque hay mucha gente que no les gusta, se sienten ofendidos, piensan que uno viene con intenciones de hacerlo sentir mal, de señalarlos, de juzgarlos. Hay mucha gente que no les gusta que los exhorten. Entonces, a pesar de que las tres tribus que habían estado al lado del Jordán no estaban haciendo nada malo, ellos dieron pie para que sus otros hermanos se preocuparan. ¿Qué les quiero decir con esto? Nosotros como hijos de Dios debemos guardar nuestras acciones. Primero, si nosotros estamos participando o estando cerca de cosas que le desagradan a Dios, lo más seguro es que otro hermano se preocupe por ver que usted no se aleje de las cosas de Dios. Eso es lo primero. ¿Por qué? Porque la palabra dice que debemos tener cuidado con esas cosas. En 1 Timoteo 3:7 habla de que debemos tener cuidado de nuestro testimonio con los de afuera, o sea, con los que no son conversos, con los que no son creyentes, para no caer en lazo del diablo, para que no caer en desacrédito, sobre todo cuando somos ministros de Dios, sobre todo cuando queremos evangelizar, queremos dar un modelo a seguir, entonces debemos cuidar estas cosas. ¿Qué es lo que sucede? Que así como esta es una manera de evitar caer en desacrédito y es una manera de evitar que otros hermanos se preocupen, que es la parte como les dije al principio, es evitar participar en situaciones o, o en celebraciones, digámoslo así, en compartir en actividades donde se dude que a Dios eso le agrada. Esa es una de las cosas. La otra está, ¿verdad?, en que hay personas, hay muchos hermanos, ¿verdad?, que yo admiro, porque tienen el fruto del dominio propio, el fruto de la templanza. ¿A qué me refiero? Esto es a que ellos pueden estar en cualquier situación donde la tentación del enemigo esté cerca, en cualquier situación en donde estén muy cerca de caer al pecado. O sea, pueden caminar, digamos, por el filo del abismo. ¿A qué me refiero con esto? Que pueden estar cerca de personas que están haciendo cosas que a Dios no le agradan, pero tienen tanto dominio propio y tienen tanta templanza de que eso no les afecta. Hay personas que pueden estar en medio de una tentación y no caer. Pero ¿qué sucede con las personas
que no tienen esa fortaleza, que no tienen ese fruto, que al estar en actividades donde el pecado y la tentación esté rondándolos y tienen alguna puerta abierta o no tienen la fortaleza suficiente para evitar que el pecado los toque, entonces allí están muy, muy en riesgo de ser presa del enemigo. Y también están en la posición de que ven a un hermano y les diga, oye, mira, trata o evita de hacer esto. No caigas en esto. Cuando hagas esta actividad, ten cuidado. Esa es una manera, porque ¿qué es lo que sucede? Que cuando nosotros estamos en medio de tentaciones, en medio de pecado, en medio de actividades que a Dios no les agrada, así como lo hicieron los de las tres tribus, ¿verdad? Que hicieron un altar y tuvieron la posibilidad allí latente de ofrecer holocaustos, de ofrecer sacrificios, cosas que a Dios no le agradan. Ellos tuvieron el respaldo de Dios, y no caían en eso. Dios los guardaba porque ellos sabían que Dios los estaba respaldando con estas acciones que hicieron. Pero hermano, esto es algo que se nota, o sea, esto es algo que aunque nosotros queremos tratar o de hacer creer, es algo que Dios es el que convence. Los hijos de Israel, después de venir acá y ver lo que ellos hicieron, se fueron convencidos de que Dios estaba con ellos, de que ellos guardaban la palabra en su corazón de Dios, guardaban sus mandamientos y que el altar no había sido para desobedecer o para estar en rebeldía con Dios. Entonces acá es la parte importante. Fíjense hermanos que no fue que las tres tribus, los hijos de Rubén, los hijos de Gad y los hijos de Manasés, fueron y le dijeron, no mira, nosotros estamos haciendo un altar, pero nosotros no estamos haciendo nada en contra de Dios. Pero cuando esto no los veían, o cuando nadie los ve, entonces sí ofrecían holocausto y sacrificio. Este no fue el caso. ¿Qué les quiero decir con esto, hermano? Que muchas veces cuando nosotros exhortamos o tenemos esa preocupación por los otros hermanos, o incluso cuando nosotros estamos en esa posición, es el respaldo de Dios el que realmente saca la verdad a flote. Si usted me dice, mira, yo estaba en un lugar, pero yo no estaba haciendo lo que estaban haciendo ellos. Hermano, usted me puede engañar a mí, o yo lo puedo engañar a usted, pero a Dios nadie lo engaña. Y usted sabe, o nosotros sabemos cuando estamos haciendo las cosas que no le agradan a Dios. Que nosotros podemos tener alguna escapatoria o alguna manera de escondernos en cuanto a lo que queremos hacer. Sí, está bien. Y, y si yo como hermano le digo a otro, oye, mira, ten cuidado con esto, sabes que eso que estás haciendo es delicado por las tentaciones, no sé qué. No, tranquilo que yo no estoy haciendo nada. O yo vengo y digo, tranquilo hermano, que yo nunca voy a caer en eso. Y por detrás caigo, con el que yo tengo que rendir cuentas a Dios. No voy a rendir cuenta al hermano que me está diciendo eso. ¿Qué es lo que sucede? Que nuestras acciones son las que demuestran con los frutos. Los frutos del Espíritu Santo se notan porque son verdaderos. Uno puede ocultar malas acciones, pero los frutos del Espíritu Santo se manifiestan de una manera que las personas saben que somos hijos de Dios. ¿Y qué es lo que sucede? Que así como estas tres tribus hicieron esto para dar testimonio de Dios, así nosotros debemos hacer cuando estamos en medio de actividades o de situaciones en donde la tentación esté muy cerca o en situaciones donde el pecado esté muy cerca. Porque a todos nos va a pasar, no somos perfectos, no es algo que estamos exentos de hacer. ¿Qué es lo que yo les quiero decir hoy? O qué es lo que le quiere decir al Señor? De que en medio de estas situaciones en las cuales tengamos a nuestros hermanos, vigilantes o preocupados
en medio de esa situación nosotros siempre demos testimonio de que Dios está con nosotros. Y que más bien la gente pueda decir que, oye, mira, en medio de esa situación, este hermano, esta hermana, nunca cayó en la tentación, nunca cayó en el pecado. Eso es dar testimonio de Dios. Y fue lo que los de las tres tribus de Rubén, de Gad y Manasés hicieron. Ellos tienen un testimonio de que realmente Dios estaba con ellos. Demostraron de que estaba haciendo algo para Dios, sin importar lo que la gente diga. Entonces, yo estoy de acuerdo con que cada uno tenga ese criterio de evaluarse a sí mismo. Porque al final, el Espíritu Santo es quien nos alerta, el Espíritu Santo es quien nos habla. Y cuando usted ora y dice, bueno, yo voy a hacer esto, Dios nos dice, no lo hagas. O te dice, sí, hijo, hazlo. Es una lucha que nosotros tenemos allí, pero también entiendan y entendamos de que en la palabra de Dios, la exhortación está en medio de nuestras responsabilidades. Que entre nosotros nos estimulemos a las buenas obras, que entre nosotros nos estimulemos a las obras de amor, que entre nosotros estemos cuidándonos de que los otros no se endurezcan a causa del engaño del pecado, porque es que nadie quiere alejarse de Dios, nadie lo quiere hacer conscientemente. Es un engaño del pecado que te hace caer en situaciones que no le agradan a Dios. Y nosotros, como cuerpo de Cristo y como obedientes al Señor, si Él nos alerta con un hermano, con una hermana debido a una situación, entonces debemos hacerles esa advertencia, pero ¿de qué manera? No como los hijos de Israel que subieron y se reunieron para ir a pelear. No, hermano, esa no es la manera. La manera es orando antes de hacerlo, poniéndolo en las manos. ¿Para qué? En las manos de Dios. ¿Para qué? Para que cuando usted vaya a decirle al hermano, oye, eso que estás haciendo, no, hermano, pues yo lo estoy haciendo para Dios. Entonces, no quedemos como esas personas que se preocuparon por algo que realmente no estaba sucediendo. Entonces, bueno, hermano, les dejo esta palabra acá para que guardemos en todo momento nuestro testimonio. Si el Señor nos pone una exhortación hacia un hermano, una hermana, sepamos que primero debemos dejárselo al Señor, debemos ponérselo en sus manos, orar para eso. Si es el caso de que lo hagamos, entonces hacerlo de la mejor manera. Y si es nosotros los que nos estamos sintiendo exhortados, también debemos recibirla de buena manera, porque entendemos que así como yo tengo el Espíritu Santo en mi corazón, también mi hermana o mi hermano tienen al Espíritu Santo y también son guiados por Él. Entonces, si el Señor los ha mandado a hablarme, quiere decir que yo debo escuchar, no debo molestarme. También debemos guardar nuestras acciones, cómo lo ven el resto de las personas. Está bien, podemos estar haciendo cualquier actividad que en medio esté la tentación, en medio esté el pecado, y nosotros no participar en eso. Sí es posible, claro que sí, porque tenemos la ayuda del Espíritu Santo. Pero también recordemos que debemos guardar el testimonio. ¿El testimonio para quién? Para los de afuera, para las personas que no son hijos de Dios, para las personas que pueden acercarse a Dios a través de nuestro testimonio o pueden alejarse a través de nuestro testimonio. Si nuestros frutos son del Espíritu Santo, yo les aseguro que las personas se acercarán a Dios. Pero si nuestros frutos son mundanos, son del enemigo, les aseguro que las personas van a decir, la hija de Dios, el hijo de Dios, mira lo que hace. Entonces, yo no quiero pertenecer a eso, yo no quiero ser como ellos, porque fíjate, predican algo y hacen otra. Entonces, siempre debemos tener en cuenta esa parte. Cada uno sabe cuál es su lucha, cada uno sabe cuál es su debilidad y cada uno sabe de qué manera enfrentarla. Sé que tenemos la dirección del Espíritu Santo y Él nos
muestra de qué manera hacer cada cosa. Solo debemos estar pendientes de obedecerle y estar pendientes de las cosas que están en la palabra, en la Biblia, que Él nos ha dejado su palabra, para saber qué le agrada y qué no. Recuerden, todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. Que Dios les bendiga, hermano. Vamos a hacer una pequeña oración para que esta palabra se mantenga en nuestros corazones y pueda ser edificada en nuestras vidas. Amado y poderoso Padre, venimos ante ti, Señor, en nombre de Jesucristo, nuestro Rey, nuestro Señor, el que tú enviaste para salvarnos, Señor, al morir en esa cruz, se llevó todos nuestros pecados y al resucitar hoy vive entre nosotros, morando a través del Espíritu Santo. A Él le damos toda la gloria, toda la honra, toda alabanza. Te pido, Señor, que en este momento, Padre, esta palabra que hemos escuchado, te pido que sea atesorada en nuestros corazones. Te pido, Padre, que alejes toda tentación, todo pecado de nuestras vidas, Señor, nos hagas más fuerte, Padre. Tus frutos, los del Espíritu Santo, Señor, estén reflejados en nuestro caminar, en nuestro andar, en nuestro comportamiento, en nuestro carácter, Padre. Sé tú, Señor, en todo momento guiándonos, sé tú guardándonos, Padre. En medio de nuestra debilidad, Señor, está tu fortaleza. Si hemos caído, Señor, en situaciones en las cuales no te estamos agradando, Señor, sé tú tomando el control de nuestras vidas, Señor, sé tú tomando el control de nuestras acciones, Señor, sé tú limpiándonos, renovándonos, Señor, purificándonos, Padre, haciéndonos cada vez más santificados, Señor, haciéndonos cada vez más semejantes a ti, Señor, que podamos dar testimonio de ti, que podamos a través de nuestras acciones acercar a más personas a tu camino, Señor, que ellos puedan entregar de tu corazón y se arrepientan, Padre. Nos ponemos en tus manos, Señor, así como ponemos en tus manos nuestros seres queridos, nuestras familias, Señor, tanto los que están en el camino como los que aún no han llegado, Padre, para que tú puedas tocar sus corazones y puedan arrepentirse, puedan conocerte y vivir una vida llena de tu amor, Señor, llena de tus bendiciones, así como nosotros lo hemos hecho, Padre. Nos ponemos en tus manos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén.